sobre fake news desde una perspectiva psicológica, porque se puede hablar de ello desde diferentes perspectivas. Muchas gracias a nuestros oyentes de Facebook, de Instagram y por supuesto del Ateneo Escurialense. Entonces, está en directo todo y comprobando conexión y estamos en diferentes medios. Bueno, pues vamos a comenzar para hablar sobre este tema, dar unas pequeñas nociones, sobre todo desde un punto de vista, repito, psíquico, porque desde un punto de vista periodístico quizás está muy extendido o lo conocemos sobre todo desde ¿qué es una fake news? Bueno, es un anglicismo, es una palabra inglesa que quiere decir que falsa noticia, ¿no? Fake es una cosa que no es verdad y news son las noticias. Por lo tanto, ¿por qué estamos hablando ahora de fake news? Bueno, porque hay innumerables noticias falsas que lo que tienden es a intentar emocionarnos, motivarnos o movernos. Están en relación con las emociones. Y desde un punto de vista periodístico, quizás tenemos que separar qué es la propaganda de qué es la información. Entonces, claro, la propaganda tiene que ver con las fake news y la propaganda está hecha para llegar a nosotros y generarnos una adhesión. Por lo tanto, en vez de utilizar la realidad, utilizan las plumas, y las plumas en el sentido de qué es lo que tienen que escribir, para luego llegar a nosotros. Tenemos que saber que, según está en este momento en nuestra sociedad, es la pluma, es el escrito lo que luego produce habitualmente noticias audiovisuales. Pero tenemos que saber que cuando hay grandes medios de comunicación que hacen titulares o hacen noticias, a partir de ahí podemos ver que lo toman las televisiones y lo toman las radios. Por lo tanto, a pesar de que no somos tan leídos como hace unas décadas, o la lectura no está tan de moda, o incluso con las tablets o las nuevas tecnologías o los flashes de las redes sociales, uno más que leer de manera concentrada y durante horas está más viendo titulares o clics, ¿no? O el clickbait se ha convertido en una cosa fundamental. El clickbait es te pongo una información que parece muy jugosa para que le des a clic. Una vez que le das a clic, esa información tan jugosa que venía resumida en un titular no siempre es certera, o hay veces que ha habido una tendencia a la hora de elegir ese clic. Por lo tanto, pues sería una especie de trampa, entre comillas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tienen nuestros cookies y a partir de ahí tienen información nuestra. Por lo tanto, tenemos que saber que eso que está sucediendo forma parte de las nuevas tecnologías y de una sociedad moderna como la nuestra, para bien o para mal. Para poder cambiar las cosas, lo primero es saber cómo funcionan y saber que existen el clickbait, saber que existe los trolls que juegan, ¿no?, desde Twitter a dar informaciones muy agresivas para intentar movilizar ciertas ideas y que en ocasiones son máquinas. Bueno, pues todo eso también son novedades de nuestra sociedad que hace unas décadas no existían y sin embargo ahora no se puede pensar sin ese tipo de estrategias mediáticas para generar una corriente de opinión. Tenemos que saber que las corrientes de opinión son donde se suben los ciudadanos y donde debaten, y es un poco la ideología imperante. Quien domina la agenda mediática domina las corrientes de opiniones y por lo tanto es quien se ve ganador o perdedor en unas, entre comillas, elecciones. Entonces, esto que puede pasar en estamentos como la política también puede pasar en otros estamentos como la medicina, la salud, la farmacia,
Es decir, que un poco tenemos que saber que contamos con unas reglas de juego diferentes y contamos con un status quo que a través de la economía mueve todos estos medios, y eso lo que genera es una corriente de opinión, y esa corriente de opinión luego crea pensamiento, y el pensamiento crea acción. Por lo tanto, es una cadena y tenemos que saber que formamos parte de esa cadena. Esto por un lado. Ahora, las palabras son a menudo en la historia más poderosas que las cosas y los hechos. Eso lo decía Heidegger. Repito, porque merece la pena. Las palabras son a menudo más poderosas que las cosas y los hechos. Cita de Heidegger. La vida pública de este país está teñida por las emociones que generan los diferentes marketings y que no podemos evitar. Antes había marketing que estaba limitado a 2 meses antes de las elecciones. Sin embargo, ahora la prensa, la radio, la televisión, los buzoneos, el mailing, las redes sociales, al encender el ordenador, a tomar un medio de transporte, todo tiene que ver con movilizar el voto, generar adhesiones, una cosa imprescindible, y parece que ellos están en campaña 4 años. Los mensajes audiovisuales, por lo tanto, dejan un estado emocional adecuado para generar una corriente de opinión, marcar la agenda mediática y persuadirnos. Sobre las apariencias. Vivimos en un momento donde votamos con el corazón, con las emociones producidas por las apariencias, con los afectos, más que con las propuestas concretas de los candidatos de nuestra tierra, de tal manera que generar esa adhesión afectiva y arengar nuestras pasiones con sus filias y fobias también está en el objetivo político del líder. Recuerden ustedes que la anterior charla fue sobre los líderes y qué es lo que hacían ellos en diferentes situaciones. De tal manera que, más que querer generar ciudadanos críticos, en este momento lo que se está buscando es producir seguidores o fans acríticos o hinchas. Y esto es un efecto secundario de polarizarnos y de no poder moderar a posteriori la exaltación producida. Hace poco estuve en un congreso donde hablábamos sobre la polarización. Según sus investigaciones, decían que España era el segundo país de la Unión Europea donde más se polarizaba. Ponían en ese ranking a Estados Unidos como el cuarto. Cierto es que levanté la mano para ver cómo hacían esos estudios, si eran de una manera longitudinal o era de una manera en un momento determinado y concreto del tiempo. Entonces, lo que ellos me dicen es que utilizan diferentes parámetros. Hay uno de ellos que se llama el lexicómetro. El lexicómetro es que te toman un periódico y te ven el tipo de insultos, palabras y qué tendencia tiene eso. De tal manera que te dibujan una serie de palabras más o menos utilizadas y la tendencia o la connotación que tienen cada una de esas palabras. Por lo tanto, utilizan diferentes medios para saber si un país está más o menos polarizado. Y esto es importante porque cada uno pensaría que el suyo es el más polarizado, o pensaría que cuando se acercan momentos electorales la polarización es mayor porque se necesita una adhesión afectiva, y en ese momento entiendo que marcar la agenda mediática va a ser más caro que marcarlo durante el resto del año. Igual que el anuncio navideño después de las campanas es el más caro de todo el año, pues igualmente los 10 días o los 15 días de campaña también lo será. En un país más polarizado o menos polarizado, eso hace que uno sea menos crítico con aquello que está viendo, ¿no? Y que en vez de pensarlo como una información que me da y que tengo que digerir y saber hacia dónde, lo que me sucede es que esa misma información lo que hace es que
yo la tome como si fuese una realidad dada, ¿no? Lo veo como si fuese un hincha del Real Madrid o de España, en vez de poder verlo como un espectador, como un ciudadano, ¿no? Necesitamos hacer democracia, y hacer democracia es generar ciudadanos críticos, ¿no? Que puedan pensar, argumentar, debatir sobre ciertas cuestiones para poder digerir qué es lo que está sucediendo. Las apariencias, sin embargo, son muy importantes. Hay dos psicólogos, Stephen Martin y Joseph Marks, que en un libro de 2019 llamado Messenger, explicaban varios experimentos de este tipo. En uno de ellos se concluye que los peatones son 3 veces más proclives a saltarse un paso de cebra con el semáforo en rojo, sin que vengan coches, claro, cuando siguen a un hombre que lleva traje, en vez de a alguien que llevaba pantalones vaqueros. Igualmente, se realiza otra observación donde se concluye que los conductores atrapados en un semáforo tocan más tarde el claxon cuando la marca del coche que tienen delante es de prestigio. De igual manera, a los participantes en nuestro estudio se les mostraron imágenes de empleados masculinos de una consultoría de negocios, con ropa similar y caras enmascaradas, percibiendo que los más altos tenían mayores habilidades para el liderazgo. La investigación muestra que los más altos y atractivos ganan más que los más bajos y con rasgos ordinarios. Es decir, que hay un patrón que se fija a simple vista y que de entrada marca o refuerza las opciones. Tengo espectadores, ¿queréis decir algo? Esta ha sido la introducción. El Ateneo, ahora ya no veo a nadie. Sí que estáis ahí, ¿verdad? Estamos aquí, sí estamos. Vale, genial. Muy bien, gracias. Ay, que se me cae. Un momento. Bueno, de momento una introducción, pues muy bien. Genial, me alegro. Bueno, sí, sigo, estupendo. A ver, que pongo en marcha las cámaras, que es que tengo 3 cámaras. Tengo 3 cámaras. Ahora, aquí tengo 3 cámaras y un foco. Muy bien, pues hasta aquí esta introducción. Gustave Le Bon, en Psicología de las Masas, en 1895, decía que en nuestra civilización, en la masa, se esfuman la facultad de observación y el espíritu crítico que individualmente poseen los individuos. Y que estos, especialmente sensibles a los discursos políticos, son especialmente sensibles a los discursos políticos, en vista de que a la masa no le impresionan sino los sentimientos excesivos. El orador que desee seducir debe abusar de afirmaciones vehementes, ¿no? Esta es una idea que tenía Gustave Le Bon, Psicología de las Masas. Supongo que en esta teoría se basa también lo que sucede en este momento en el Congreso, ¿no? Es decir, si hay un argumento, el aparato mediático no lo suele tomar, pero si hay un insulto, el aparato mediático lo toma y lo exhibe, aunque sea para criticarlo, ¿no? Pero dependiendo de la contundencia del congresista o del político, y haciendo afirmaciones vehementes o no, tienen más minutos dentro de la agenda mediática. Por lo tanto, parecería que no solamente es una cosa que esté sucediendo a nivel político, sino también a nivel mediático, ¿no? Y en Psicología de las Masas, pues además de decir que uno como masa tiende a estar menos pendiente de lo crítico, también, ¿no?, se recomienda hacer afirmaciones muy vehementes. La palabra y la imagen va a tomar más importancia que las realidades o las propuestas de los actores políticos. Será más importante el parecer que el hacer. De tal manera que en la actualidad no se pregunta al que ha ido a un meeting ¿qué va a hacer tu candidato?, sino
¿Cómo te has sentido escuchando al líder? Porque el siglo XXI nos ha llevado al terreno de las emociones, más que al de los hechos. En la película The King de 2019, basado en Enrique V de Shakespeare, hay un pasaje que dice lo siguiente: ¿deseáis ser el rey del pueblo? No obstante, a tal fin, no podéis vivir de espaldas al sentir del pueblo. ¿Y cuál es su sentir? Que Francia se mofa de nosotros. ¿Compartes esa apreciación? Ese sentir es una fantasía, pero no por ello lo creen menos cierto. De alguna manera, con esta fantasía o ese sentir que no se basaba en hechos reales, sí que se pone de manifiesto, ¿no?, a través de Shakespeare también las fake news, ¿no? Y cómo el sentir del pueblo al final también era fundamental, ¿no?, a la hora de aceptar o no a un rey, sea por motivos falsos o verdaderos. Luego, el boca-oreja que sucede en los barrios, en los pueblos, o esas filtraciones interesadas o no, también de alguna forma están creando opinión y opinión pública. Cuando hablamos de la opinión pública, en un principio tendríamos que hablar de opinión publicada. La opinión publicada forma parte de aquello que dominan los medios de comunicación. Es muy difícil que la opinión publicada no coincida con la opinión pública. Ahora estoy trabajando sobre una película que se llama No, que fue de 2012, que era que el director es Larraín y lo protagoniza García Bernal, y en ese hablan de Chile del 19, no, perdón, del siglo XX, cuando estaba Pinochet, y les dejaron hacer una campaña durante 10 minutos en la noche. Tenían un espacio electoral que era ese. El resto del tiempo, el status quo y los medios eran otros y eran a favor, ¿no?, del régimen. Entonces, lo que sucede y de lo que trata la película es de qué análisis se hace de la sociedad y de que en esos 10-15 minutos, en la noche o en la madrugada, qué van a poner, qué marketing van a utilizar para generar emociones, generar sentimientos que den la vuelta a eso que está sucediendo, o esas elecciones. Todavía no lo he trabajado de una manera profunda, ya que lo llevaré al Colegio de la Psicología en el 2023, pero me parecía también una cosa muy importante el ver cómo era la campaña del no, ¿no? Y luego tendríamos que analizar la psicología del no. A veces es más fácil, ¿no?, rebelarse y decir que no a todo, y eso genera también una adhesión a darnos cuenta de cuándo es necesario el sí, y ver que genera más adhesiones, ¿no? Esto también en relación a las campañas, lo que vemos habitualmente. Genera qué emociones mueven más, qué emociones movilizan más. ¿Es el odio más movilizador que el amor, más que la adhesión, más que la sororidad, o no? ¿No? Pues durante el 2021 hemos hecho, dentro de un grupo de trabajo de psicología y comunicación, entrevistas a diferentes asesores políticos de todos los grupos políticos en la actualidad, estuvimos en una masterclass de Iván Redondo. Entonces, cada uno tiene su apreciación y cada uno tiene su emoción definida sobre qué es lo que tiene que generar. Cada uno de ellos es verdad que nos ha dicho una cosa,
pero no se pueden desdeñar las emociones negativas porque también son movilizadoras y bien lo saben ellos y en eso se basan para hacer muchas de las campañas. Y si utilizásemos ese lexicómetro que os he contado antes, que en ocasiones aparecen en los periódicos, eh, pues veríamos cómo la emoción negativa o en ocasiones no hacer un análisis de los hechos, sino inventar ciertas o conjeturar sobre ciertos hechos, lo que produce es una emoción que es lo que interesa, porque claro, tendremos que pensar que ¿quién llega a leer un periódico en este momento? No, digo porque la imagen es una cosa y a través de la imagen pueden llegar, entiendo, más fake news. ¿Por qué? Porque la imagen profundiza menos, ¿no? Es más un titular, es más una impresión, te lleva. Sin embargo, leer un periódico, sea de el color que sea, te produce una profundización, ¿no? Independientemente de que hay un nuevo término al que hemos llamado infotoxicidad. Infotoxicidad quiere decir que estoy leyendo un artículo y el titular no corresponde con el cuerpo de la noticia. Y esto también pasa. Entonces, claro, eso ya es en sí también una fake news, ¿no? Si leo un titular y luego el cuerpo de la noticia no corresponde con el titular, no corresponde en el sentido que ha inventado para poder generar, de nuevo, como decíamos antes del clickbait, lo mismo en el periódico. Pero claro, no es igual alguien que se sienta a leer el periódico habitualmente, donde puede haber una reflexión, donde hay un momento de lectura y un momento de comprensión, a por dónde nos estamos dejando informar, ¿no? Hay estudios que ahora hablan de que nuestros jóvenes leen o se informan por TikTok o se informan por diferentes medios que están muy en relación con la rapidez, ¿no? El otro día le habían dado un premio a unas chicas jóvenes que hacían información con 14 segundos por noticia, ¿no? Y además te lo hacían como muy atractivo. Pero claro, 14 segundos de noticia es una cosa peculiar, donde, aunque sea una noticia verdadera, pero uno no llega a hacer la comprensión necesaria y a poder contextualizarla. Ellas eh, hablaban de... Mira, yo leía un periódico y no me enteraba. Y entonces yo he querido mascárselo a la población. Y ahora era una barbaridad, tenían 14 millones de seguidores. Me imagino que los 14 millones no ven todas las noticias que tienen, pero claro, era una barbaridad porque lo habían hecho en diferentes países y de Latinoamérica, en España y Latinoamérica, y entonces llegar a tantos seguidores, pues claro, eso es una gozada o es un prestigio para cualquier medio de comunicación que se precie. Y ellas lo hacían con 14 segundos. Pero claro, 14 segundos, aunque no sean fake news, pues es un principio. Pero también como que no hace cuerpo, ¿no? En la información no hace cuerpo o no hace comprensión en el sujeto, ¿no? El sujeto necesita cierto tiempo primero para ver y luego para comprender, primero para leer y luego para abrochar lo leído, ¿no? Incluso hay veces que uno no comprende en el momento en el que lo lee, sino que lo comprende a posteriori con las siguientes lecturas, ¿no? Tenemos que saber que en el sujeto no todo tiene que ver con ese nivel de compresión inmediato, sino que es un proceso, y es un proceso que se hace a lo largo de horas o de días. 14 segundos es una cosa muy breve, ¿no? A pesar de que no sean fake news, pero también es una reflexión sobre lo que nos está pasando en la actualidad. De tal manera, continúo, no sé si queréis decir algo. Bueno, no sé si hablamos ya, no hablas tú, pero bueno, a mí ya sabes que me gusta el diálogo, pero tampoco quiero, bueno, podría decir cosas, pero no sé si conviene
Sí, En un principio si es creo que en sí. general, ayer estuve también en otra obra y que se critica, se critica, se dice, aunque no sé si hay pensamiento crítico, como dices o no, lo que hay en la sociedad. Entonces estos libros que tú dices de investigadores, pues ya es muy fácil, entre comillas, el decir, esto es así, mira, hay tantos tal, pero nadie dice por qué ocurre, cómo se remedia esto, nada, sino que, qué bien, pues nada, así estamos y a continuar adelante. Y por otra parte tengo que decir que casi, no voy a extenderme porque diría cantidad de cosas que se están diciendo que ocurren hoy han ocurrido siempre. O sea Ajá. que, bueno, Mira, y lo de leer y comprender, pues como estamos, y tú has dicho al principio, estamos en psicología, pues el comprender y el leer va a depender, aparte del tiempo que dices tú para reflexionar, sobre todo de las emociones que tenemos y de todo lo que tenemos dentro. Cada uno lo va a comprender de una manera o lo va a comprender de otra. O sea ajá. que, bueno, Muy me bien, callo pues ya. no, pero fenomenal porque justo la reflexión que has hecho ha hablado José María Calvo, que no sé si se escucha desde Instagram o Facebook. Eh, Me dicen que sí, que lo han escuchado. Ah, fenomenal, gracias por decirlo. Entonces, es importante porque nos das pie a lo que después vamos a hablar y además también ponemos el foco en la perspectiva psicológica, ¿no? Porque has introducido una reflexión que da pie a hablar sobre el sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación es lo que nosotros pensamos anteriormente cuando estamos leyendo o cuando nos estamos relacionando. Entonces ese sesgo de confirmación es fundamental para entender qué es lo que nos pasa o cómo cada uno de nosotros entiende sus lecturas. Está muy bien porque ahora en la segunda parte lo vamos a desarrollar. Antes tenemos que decir que se ha producido una espectacularización en el ámbito político. No sé si eso pasaría siempre. Sin embargo, ya no parece tanto un parlamento, sino un plató de televisión, donde los sentimientos son más importantes que las propuestas para cambiar la vida de los ciudadanos. Y mientras que estamos hablando de lo espectacular, estamos dejando de hablar sobre las cosas del comer. Si no, recordar a Albert Rivera con un papiro de varios metros de longitud que expanden el debate televisado, o a Ayuso sujetando un adoquín en la asamblea, o al popular Rufián diciendo su speech sujetando una impresora. Los gabinetes de prensa buscan llamar la atención y convertirse en virales, por lo que las rigurosidades del discurso político quedan teñidas por la necesidad de lo esperpéntico, para satisfacer a las ventanas mediáticas, redes sociales o televisiones que funcionan a través de la búsqueda y mantenimiento de su audiencia. Una audiencia que es tratada como consumidora más que como ciudadana. Y claro, es que la audiencia también se hace, al ciudadano también se le hace. No es igual un espectador de cine del 2022 que uno del 1980, ¿no? Es decir, que hay como una serie de cuestiones a la hora de leer y a la hora de ver cine y a la hora de ver publicidad que han pasado por nosotros. Entonces, tratarnos como ciudadanos quizás sería darnos una serie de informaciones verídicas, veraces y con un tempo óptimo para su procesamiento. Twitter, que está ahora en boga y en todos los medios porque ha cambiado de dueño, es especialmente óptimo para generar este tipo de contenidos. En WhatsApp proliferan los memes que difaman a los adversarios políticos o que abundan en la contradicción de representante político. En vez de contrarrestar su propuesta, lo que hace uno es deshumanizarle, ¿no? Y pensarle como si fuese una cosa, se le cosifica, ¿no? Y ha surgido en estas décadas una nueva categoría televisiva, que son los infotainment, mezclando información y entretenimiento, pero dejando de lado la información para centrarse en el enfrentamiento, el ataque y la confrontación, siendo un referente que ya ha finalizado
La Sexta Noche, cuya directora y creadora después ha pasado a colaborar con un grupo político de Madrid, y cuyos índices de audiencia llegaron a expulsar temporalmente de la parrilla televisiva al Sálvame Deluxe, rey de las audiencias en las noches de sábado, cuyo contenido era la vida social de los famosos. Por otro lado, las apariencias están relacionadas con la percepción. José Luis Pinillos, en La mente humana, proponía un experimento sencillo. Mire su reloj. Mire la hora. Guarde el reloj en su bolsillo. Ahora, dibuje su reloj marcando la hora. Lo habitual es que tengan cierto parecido, pero podemos encontrar puntos de distorsión en las manecillas. Cambiar, en vez de números, los números habituales arábigos por romanos. Podemos ver que falten números, pudiendo concluir que esto que nos sucede con un objeto que vemos todos los días muchas veces, también nos pasa con otro tipo de estímulos. Nuestra percepción solo descifra aquello que necesitamos, que nos es práctico, en este caso, la hora. Es decir, que la memoria de un reloj que vemos y que guardamos en nuestro bolsillo y que luego dibujamos, ya tiene diferencias, ya no es tal cual. Nuestra memoria, nuestra impresión, tiene una serie de códigos que hace que no seamos registradores fiables de la José María realidad. Hernández, por favor, debes tener puesta la radio. Gracias. Gracias. Hasta aquí otro punto. Si queréis decir algo, alguien quiere hablar. A ver, en Instagram me están dando las gracias. Preguntan que si vamos a hablar del sesgo de confirmación. Sí, lo haremos a continuación. En Facebook nos dicen que si sucede más en unos partidos que en otros. Pues no lo sé, la verdad. No he hecho ese análisis tan pormenorizado. Quizás todos lo puedan utilizar, lo que no sé es con qué intensidad lo utilizan cada uno de ellos. No he hecho ese trabajo. Ahora sí que es verdad que existen varias casas o varias compañías o varias empresas que se dedican a detectar fake news. Lo que hay veces que también ese detectar fake news tan rápido no le pone en contexto, ¿no? Y es como fake news, es esto, pero no llega a haber un detalle y una profundización del mismo. Y sería interesante poder ver exactamente a qué es lo que se están refiriendo, qué detalles son falsos de aquello que se está diciendo, ¿no? O si son licencias, entre comillas, literarias o de proyecto de aquello que se quiere hacer y no es exactamente falso, ¿no? Entonces también habría que poner en contexto todo. También sí que me parece que estas compañías o nuevos enfoques para detectar fake news están hechos un poco como una OPA, ¿no? Parece que son compañías que detectan las fake news del adversario y a la inversa. No sé si tienen realmente una labor social o es más una labor de confrontación los unos y los otros, que a lo mejor es lo adecuado, que haya dos compañías de fake news o tres o cuatro y que vayan detectando del adversario político aquello que no es verdad, pero quizás también tendría que haber una o varias que tuviesen un criterio de producir ciudadanos y que pudiesen detectar todas de diferentes colores o con diferentes tendencias o sesgos. Me preguntan que cómo se puede hacer para dejar de tener sesgos y ser objetivo. No se puede dejar de tener sesgos y no se puede ser objetivo. Se puede tener una subjetividad honesta
y se puede saber que aquello que uno dice forma parte de una lectura o de una formación, pero cada uno de nosotros tiene sesgos y siempre los va a tener. Quizás porque forma parte de la ideología. La ideología es el detritus de la vida. Uno vive en su ideología, más allá de la política, vive en su ideología personal. Y en ocasiones nos dejamos llevar por mitos, nos dejamos llevar por heurísticos. Un heurístico es un atajo mental con el cual yo me muevo, y si uno lo analizase científicamente diría, pues es mentira, no es verdad. Pero sin embargo, en mí es como si fuese una verdad. ¿Qué es lo que sucede? Que ya cuando uno sabe que tiene sesgos, es más prudente a la hora de ejercer afirmaciones, a la hora de decir cuestiones hacia los otros, ¿no? Ya se plantea, ya sabe que hay sujeto, y que hay un sujeto que en ocasiones las apariencias le han engañado. Cuando uno sabe que puede ser engañado por las apariencias, que es como empezábamos nuestra charla de hoy, eso le hace más crítico con lo que está sucediendo a su alrededor, y tiene otra manera de expresarse y tiene otra manera de procesar la información. Pero no hay personas sin sesgos. Yo tengo un sesgo cuando estoy leyendo. Ahora bien, sé que hay diferentes tipos de lecturas. Lo peor de todo es cuando uno hace una lectura inocente, es decir, cuando uno piensa que lo que está leyendo es la verdad absoluta, y además se piensa uno a sí mismo como portavoz de la verdad absoluta. Es eso cuando impido la conversación con el otro. Sería interesante que cuando yo me siento con otra persona pudiese haber un porcentaje de pensamiento en el cual yo dijese, puedo ser convencido por el argumento de la otra persona. Eso ya hace que mi argumentario tenga más posibilidades y que pueda escuchar al otro, porque en ocasiones no se escucha. Estamos hablando de diferentes bandos, ¿no? De diferentes lugares donde el debate lo que produce es una mayor polarización. Y sobre todo uno se da cuenta que cuando el argumento falla, uno va al insulto en vez de ir a otro tipo de argumentación, o a reconocer que en eso no, y en otra cosa quizás sí, pero vamos sin esa humildad que produce saber que tenemos sesgos. Pero no podemos hacer una sociedad sin sesgos. Podemos hacer una sociedad donde sepamos que cada uno de nosotros los tiene y mantenerlos a raya para poder escuchar la voz de la otra persona que uno tiene a su alrededor. Yo querría añadir aquí algo que me llamó siempre la atención, por si a la gente le vale, es la teoría falibilista. Saber que somos falibles, que nos podemos equivocar. Pero si ya vamos partiendo de que nos podemos equivocar, que no tenemos la verdad toda, pues ya, y si luego a eso le añadimos el educarnos en la tolerancia, pues a lo mejor ya estamos más abiertos a todo esto que se está diciendo también, ¿no? Nadie tiene la verdad, sino que estamos abiertos, y luego ya, claro, como los que me conocéis ya siempre lo digo, la palabra fundamental es el diálogo. Claro, lo que pasa que en el diálogo tenemos que ver con qué base nos sentamos a dialogar, ¿no? Porque si no, puede ser como una especie de monólogo entre dos. Entonces, claro, hacer un diálogo no es tan fácil como pudiese parecer en un principio. ¿Por qué? Porque tenemos también un frame, y eso lo voy a contar a continuación. El frame se denomina encuadre y viene del inglés framing, y son los esquemas de interpretación en los que se basan los individuos para entender y responder en su vida diaria. Las personas adquieren y construyen a lo largo de sus vidas una serie de filtros mentales y emocionales que utilizan para entender y responder a su realidad. Las decisiones que toman se encuentran influenciadas por sus encuadres o filtros emocionales. El encuadre es influido por el antecedente de una preferencia de contexto. Cuando una persona busca explicar un evento, la comprensión a menudo depende del encuadre en que el sujeto coloca el suceso. Unos observadores pueden leer los eventos como puramente físicos, dentro de un encuadre natural, mientras que otros pueden leerlos en forma diferente,
en un encuadre social. Pero no miramos un hecho y luego le aplicamos un encuadre, sino que proyectamos constantemente al mundo que nos rodea los encuadres interpretativos que nos permiten darle sentido. Solo cambiamos de encuadre o nos damos cuenta de que hemos aplicado un encuadre dado cuando cierta incongruencia nos hace notar la necesidad de un cambio de encuadre. En otras palabras, solo nos damos cuenta de los encuadres que utilizamos con regularidad cuando algo nos obliga a reemplazar un encuadre por otro. Yo siempre había creído en esta persona y me ha fallado, ¿no? Y a partir de ahí me doy cuenta de que esta persona o que este equipo ya no es como era, porque la fidelidad que yo tenía con esta persona que simbolizaba una serie de valores ya no es la misma. Hay un fallo en este momento y en ese fallo yo cambio de encuadre porque yo he generado un vínculo con el líder y ese vínculo con el líder es porque comparto su encuadre, me lo ha dado él a través de sus preguntas. El encuadre es cómo nosotros pensamos el mundo y en cada conversación ya hay un encuadre, ya hay una manera de verlo. El encuadre, por ejemplo, en una entrevista periodística son las preguntas que hace el periodista al entrevistado. Y ese encuadre no es inocente, nunca es inocente. En cada pregunta hay una lección magistral. En cada pregunta hay una hipótesis. Y esa hipótesis se la está poniendo el entrevistador al entrevistado. Por lo tanto, no hay inocencia, sino que las palabras, como decíamos al principio, son más importantes que los hechos. Ya te van dando ese encuadre. Y esto también tiene que ver con los sesgos, ¿no? Quizás el encuadre, el frame, tendría que ver con los sesgos que cada uno tiene. Pero hay sesgos que son más definidos o más hacen una realidad y hay otros sesgos que tienen mucho que ver con un prejuicio, ¿no? Y que son muy salvajes. Habría que diferenciar también. El encuadre es una heurística o un atajo mental que no siempre produce los resultados deseados. De acuerdo con Susan Fiske y Sally Taylor, los seres humanos son por naturaleza avaros cognitivos, lo que significa que prefieren pensar tan poco como sea posible. Los encuadres proporcionan, además, identidad. En otras personas, las palabras y las personas hacen palabras y estas palabras son una serie de filtros mentales a través de las influencias biológicas, culturales. Después usan esos filtros para darle sentido al mundo. Las decisiones que hacen se ven influenciadas por su propia creación del marco. Y claro, hacen identidad. Nosotros somos los del Real Madrid. Ellos son los del Atlético. A partir de ahí, el árbitro pues nos ha hecho una mala jugada. Porque claro, fíjate, no ha pitado ese fuera de juego que era clarísimo. Y el VAR también está amañado. Esto no puede ser. Bueno, nosotros somos unos y los otros son diferentes a nosotros. Y a lo mejor somos vecinos de piso. Pero en ese momento te da identidad, ¿no? En ese momento te da cercanía. También el ser humano necesita esa identidad. En las ciencias sociales, el encuadre comprende un conjunto de conceptos y perspectivas teóricas sobre cómo los individuos, grupos y sociedades organizan y perciben y se comunican acerca de la realidad. Encuadre implica la construcción social de un fenómeno social por medios de comunicación, de masas, movimientos políticos o sociales, líderes u otros actores u organizaciones. Es un proceso inevitable de la influencia selectiva sobre la percepción del individuo, de los significados atribuidos a las palabras o a las frases. Pero ahora hemos hecho un descubrimiento, y con este descubrimiento luego pasamos al debate, si queréis. El descubrimiento que se ha realizado es que ¿cómo percibe un ciudadano? ¿Estamos educando a ciudadanos o a individuos burbuja? ¿Cómo cala los mensajes en la ciudadanía? La mente en sí es conservadora. ¿En qué sentido es conservadora?
en que tiene un frame al cual va a defender de manera clara, y los estímulos ajenos a este frame no los va a registrar, o si los registra los va a minimizar. Por lo tanto, estamos dentro de una sociedad de individuos burbuja que a través de redes sociales solo se relacionan y comparten situaciones que avalen lo que ellos piensan previamente y no les saca de su zona de confort. Un momento que voy a poner que se me va el... Me quedo sin batería. Ahora, llegué. Perdón por el desasosiego producido. A ver, ya lo tengo. A ver, está. Perdón. Y estoy. De nuevo. Bueno, espero que no hayáis cambiado vuestro frame en este tiempo, que estaba diciendo una cosa muy importante y la cámara dejó de tener batería. Repito, porque además esto es de lo más importante. La mente es conservadora en el sentido que tiene un frame al cual va a defender de manera clara y los estímulos ajenos a este frame no los va a registrar o los va a minimizar. Por lo tanto, estamos ante una sociedad de individuos burbuja. Y esto tiene que ver con el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que todo lo que yo pienso lo veo también fuera. Entonces, incluso hago una lectura de una cuestión que no tiene que ver con lo que yo pienso previamente y lo que hago es minimizarlo y coger esa línea y maximizarla, que sí que coincide con lo que yo pienso. Gracias, Margarita, gracias a ti por asistir. Siento que tengas que ir, nos quedan 10 minutos que va a ser para que podamos conversar. Y yo hablo 5 minutos más. Lo siento mucho, de verdad, son cosas caseras, son cosas de coche. Ah, bueno, pues que el coche particulares, muy particulares. Que el coche vaya bien, Margarita, me alegro. No, pues tengo que ir ahora mismo, que me han avisado. Bueno, me alegro que estés con nosotros. Oye, siento interrumpiros, de verdad. No pasa nada, te cuento, el día 14 de diciembre, el viernes 14 de diciembre, vendrá un especialista, un médico, a hablar sobre la sexualidad femenina y lo hará presencialmente en el Ateneo. Y el 22 va a venir Curro Castillo a hablar sobre la esclerosis múltiple. Ya lo pondremos. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, lo que no quería era interrumpir. Bueno, a veces la interrupción también es necesaria. También le da otro pensamiento. Gracias. Adiós. Tenemos que hablar de lo que se conoce como, en la investigación académica, como echo chamber, cámara de eco, y filter bubble, filtro de burbuja. Y esto explica que las personas se relacionan con personas, noticias o hechos con similar tendencia o ideología política. Son términos que delatan nuestra tendencia a encontrar frames o marcos mentales como el nuestro. De tal manera que son ambos términos sesgos de confirmación a la hora de interpretar o actuar en el mundo. El primero en la mente o aparato psíquico de las personas y el segundo en los dispositivos electrónicos que utiliza a modo de sesgo de confirmación digital. Es decir, que aquello que yo leo, mi teléfono o mi tablet luego me va a buscar informaciones similares a lo que yo ya he cliqueado antes. Por lo tanto, me cierra todo aquello que no piensa como yo. Y luego, este echo chamber, esta cámara de eco, también me produce lo mismo. Me cierra, aunque lo escuche y aunque lo vea, todo aquello que no piensa como yo lo hacía previamente. En los medios de comunicación de masas, una cámara de eco, en inglés echo chamber, sería la descripción metafórica de una situación en la que la información, ideas o creencias son amplificadas por transmisión y por repetición en un sistema cerrado, donde las visiones diferentes o competidoras son censuradas o están prohibidas, o minoritariamente representadas. El término se refiere por analogía a una cámara de eco acústica, donde los sonidos reverberan y son siempre los mismos.
así funcionamos psíquicamente a través de esos filtros, esos frames, esas cámaras de eco, y por lo tanto la información que percibimos ya está sesgada también para nosotros, por muy bien que digamos o que queramos informarnos, ¿no? O que nos relacionemos. Entonces, esto es lo que muestra la investigación psicológica. Y hasta aquí. Ahora podemos conversar sobre lo dicho o podéis hacer preguntas. ¿Quieres decir algo, José María? ¿Perdón? No, pues acaso para que, pues ya dice que ya que entramos en conversación. Sí. Bueno, de todas formas, no has hablado de esos, es que no me acuerdo exactamente cuál es la palabra, que es una especie diría que robot, que repiten ciertas noticias o falsas noticias millones de veces y resulta que no son personas, sino que son programas informáticos que los activa, dicen que los que más lo activan son los rusos. Ajá. Entonces pueden influir en estados de opinión y parece ser que se empleó mucho cuando lo de referéndum de Cataluña, ¿no? Es que no me acuerdo exactamente cuál es esa palabra, son... Sí, son bots, los bots. Eso, bots. Sí. Eso. Sí, es interesante. Al principio lo mencionamos, pero es verdad que ya un gran estudioso que era Goebbels hablaba de la repetición y de la importancia de la repetición continua. Claro, eso que en aquel momento tenía que ver con la propaganda, en este momento tiene que ver con los robots y tiene que ver con la economía. Es decir, aquella persona que lo domina puede crear cuentas falsas que son pequeñas cuentas de Twitter o de diferentes lugares que son trolls y que son trolls que van repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Entonces, claro, la repetición causa una idea también en la otra persona. Piensan que son que pertenecen a una idea mayoritaria. Cuando estamos dentro de las elecciones es muy importante que si el ciudadano atribuye una mayoría a una idea o la atribuye a otra. De tal manera que en ocasiones en Twitter quien ha ganado es uno, pero luego quien ha ganado en la realidad es otro. Eso pasa también con el CIS o pasa también con las campañas donde uno mide qué es lo que está sucediendo a nivel de adhesión de los líderes. Por lo tanto, la pelea es que quien tiene una adhesión al líder mayor, y eso queda publicado, y eso queda recogido por la población, luego va a haber más adhesión a aquellos que ya se consideran ganadores. Es decir, que habitualmente cuando uno considera ganador a alguien, eso produce una mayor adhesión. Esos son los estudios sociales. Por lo tanto, esa es la pelea. Esa es la pelea del Sigma 2, esa es la pelea de diferentes entidades que se dedican a hacer estudios para medios que son pagados y que tienen ciertos intereses también económicos. Los bots, claro, son el resultado también de esto, va en la misma línea. Si consigo hacer creer a la población que entra en determinada red social que la idea mayoritaria es esta, eso puede generar mayor adhesión. Entonces sí, todos son estrategias o estratagemas para conseguir un tipo de corriente de opinión, y esa corriente de opinión luego es la que genera movimiento, la que genera voto. Por lo tanto, sí que es importante pensar esto. ¿Por qué? Porque, claro, puede haber intereses políticos ajenos a nosotros y que estén pagando campañas, ¿no? O que estén intentando producir una corriente de opinión para hacer un Brexit o para hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es interesante porque esto ya sí que es una gran modernidad, ¿no? Cómo interfieren o cómo pueden interferir y si esa interferencia es válida o no. Pero sí, yéndonos a lo psicológico, la repetición es fundamental también para producir una idea o para consolidar una idea, y la atribución que hace el individuo sobre la idea preponderante también genera
un cambio de actitud. No solamente eso, sino que una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Eso ya lo dijo Goebbels también. Claro, en verdad para ese individuo, ¿no? Se genera una verdad para ese individuo intersubjetiva, ¿no? Independientemente de que el hecho pueda ser otro, pero claro, para la persona que lo vive y para la persona que luego tiene que tomar una decisión y para el frame de esa persona, pues es fundamental, ¿cierto? Más preguntas o reflexiones. Tenemos también a Pepe. Pepe, ¿nos dices algo? Del Ateneo Escurialense. Vamos a ver, yo es que no soy experto de estas cosas, pero como humano, pues me doy cuenta que esto de las fake news son noticias falsas, ¿no? Ajá. Entonces, noticias falsas, el engaño está en la vida, desde el hombre es hombre, ¿no? Desde la caverna. Ajá. Vamos, eso es lo que pienso yo. Ah, muy bien. Y entonces está actuando en toda nuestra vida. Tú fíjate, yo que he sido militar y tal, y dice, bueno, en todas las guerras, ¿de qué se trata? Pues de engañar al enemigo, Ajá. ¿no? La forma de vencerle es engañarle. Es engañarle. No es pegándole tiros, ¿no? Y matándolo. Claro. ¿No? Si eres capaz de engañarlo, pues tal, pues entonces, claro, todo esto, el fake news, está ahí metido, ¿no? Claro, dicen que, Pepe, que en toda guerra la primera víctima siempre es la verdad, ¿no? Por ese afán de engañar al otro y que eso forma parte también del ardiz y de la estrategia. Lo único es que, por ejemplo, tenemos que saber que estamos recibiendo propaganda, ¿no? Estamos recibiendo propaganda pro-rusa o pro-ucraniana y que en ocasiones también tenemos que poner nosotros el filtro, ¿no? Para saber cuándo es propaganda y cuándo es información. Claro, pero hay guerras que se ganan con la palabra. Muchas. De hecho, por ejemplo, una que yo he leído no hace mucho, los reyes católicos cuando se enfrentan a los partidarios de los portugueses, la batalla de Toro, que es la batalla fundamental, quedan más o menos empatados. Pero Fernando el Católico empieza a mandar mensajeros diciendo que ha ganado y al final ganó. Ajá, mira. Qué importante, ¿no? La palabra, ¿no? Y qué importante cómo se envuelve todo por ciertos intereses y quien maneja los medios, ¿no? Quien manejaba la palabra para decir he ganado yo, finalmente fue el vencedor. Entonces, claro, luego está que el ganador pone sus editoriales en marcha y hace una retrospectiva de qué es lo que pasó, ¿no? Y a partir de ahí es interesante, ¿no? Ver cómo en ese desarrollo, en esa evolución, es otra manera, ¿no? De, a través de la palabra, de reescribir los hechos. Es curioso todo esto. Hay que saberlo para que no nos dejemos llevar por las fake news. Hace poco iba a un curso sobre esta cuestión que me parecía muy importante y le pregunté al ponente en aquel momento qué diferencia hay entre una fake news, de las que tanto hablamos, de la que ha escrito usted un libro, y la propaganda de toda la vida. Y él me decía, pues mira, es que en la propaganda de toda la vida no había registro, pero en las fake news en este momento dejan registro digital. Entonces uno luego puede hacer un estudio de las fake news, porque todo lo que se diga ya queda registrado y queda hecho por unos determinados canales. Pero claro, en el fondo es la propaganda de toda la vida. ¿A qué llamamos posverdad, no? Y que parece que es la posverdad. Pues es que la posverdad es propaganda pura y dura, pero dicha en este momento que queda registrada y que se puede medir de alguna manera, ¿no? ¿Cuántos bots hay que estén diciendo esto? ¿Cuántos Twitter hay que estén diciendo esto? ¿Cuántos son falsas las cuentas o no están verificadas? Bueno, pues es verdad que todo esto nos arroja un dato y también nos arroja un dato y un origen. Posiblemente la propaganda de hace un siglo no podamos evaluarla o estudiarla o medirla
también como sí se podría hacer, si se quisiese, si hubiese intereses, la actual. Pero yo lo que estaba diciendo es que eso es una cosa, vamos, implícita ahí en el hombre débil, el hombre pecador. Tú fíjate que no somos dioses perfectos. Entonces, la mentira, porque el fake news al fin y al cabo es una mentira, ¿no? Lo llevamos dentro, ¿entiendes? Es un pecado. Tú fíjate que la religión cristiana, tú fíjate, es un mandamiento. Uno de los 10 mandamientos es el octavo, ¿verdad? No levantar falsos testimonios ni mentir. ¿Por qué? Porque somos pecadores y mentimos en nuestra conveniencia, en nuestra... Claro. Esas fake news están aquí, pues como dije antes, desde la caverna. Ajá, claro. Cuando ya hay un mandamiento que dice no mentir, también de ahí lo que sabemos es que el ser humano entonces tiende a mentir, ¿no? Porque si no, no habría un mandamiento que lo prohibiese o que dijese que no. Ahí vemos ya una característica del humano. Pero no solamente es una cuestión de mentira o de verdad, que los intereses económicos posiblemente sí que tengan esa tendencia clara. Pero en cada uno de nosotros tenemos que saber que en ocasiones estamos engañados. Eso sería lo importante. Y que no mentimos. Cuando nosotros tenemos un frame, ese frame no es una mentira. Y además ese frame y ese marco mental lo voy a defender con mi vida. Incluso cuando a posteriori yo pueda pensar que estaba equivocado. Entonces lo interesante es pensar que en ocasiones podemos estar autoengañados nosotros mismos porque hemos creado un frame. Es decir, no somos invulnerables. Todo esto que está pasando no pasa en las antípodas, está pasando en este momento y a cada uno de nosotros somos también ciudadanos. ¿En qué punto estamos siendo engañados por los demás y por nosotros mismos, que queremos mantener cierto frame o cierto marco mental que me beneficia, que me da identidad y que también me relaja, ¿no? ¿Cómo yo voy a cambiar mi manera de pensar o mi manera de ver ciertas cosas a mi edad, ¿no? Cuando yo ya tengo o me lo sé. Entonces, quizás también sería interesante poder verlo ahí, ¿no? No solamente como mentira o verdad, que si hacemos un análisis de medios de comunicación y de noticias, ahí podríamos verlo, sino que nuestro frame también está causado en ocasiones por cuestiones, entre comillas, falsas o con un recuerdo falso. Ahora me pregunta una persona por Instagram que cómo funciona la memoria, por qué recordamos más unas cosas y otras menos. Pues tiene que ver también con el frame. Es decir, que dentro de lo recordamos también hay un deseo. Es verdad que en ocasiones ese deseo en el recuerdo hay una manipulación, ¿no? Y entonces lo manipulo. Lo manipulo es que altero el hecho, ¿no? Y que lo hago de una manera concisa y concreta para intentar traerte a mi terreno con falsedad. Eso es manipulación. Pero después hay otra cosa que es más sutil, que no es manipulación. Y es que en mi frame lo que yo he hecho ha sido poner o jerarquizar una serie de hechos. Incluso lo recuerdo de esa manera. No estoy mintiendo. Estoy recordando aquello que me beneficia o aquello con lo que yo estoy de acuerdo y minimizando o olvidando aquello con lo que no estoy en nada de acuerdo. Entonces, todo esto es importante. Se nos va a acabar el tiempo y se nos va a acabar justo la batería. Entonces, agradeceros el haber estado con nosotros.